Buenas, ¿qué tal, queridos espectadores, queridos amantes del deporte motor? Bienvenidos a una nueva transmisión aquí en la FI1, muchachos. Bienvenidos a Austria. Bienvenidos ni más ni menos que al Red Bull Ring, el circuito icónico e idílico para la marca de la bebida energética, para Red Bull Racing. Obviamente estamos hablando de la escudería de la Fórmula 1. Estamos en un circuito con un dibujo bastante simple, pero no por ello también va a ser una carrera muy simple. Los pilotos acá van a tener que afrontar un trazado que es bastante corto. No tiene más de 4,4 kilómetros y con tan solo 10 curvas hay muy pocas zonas donde los pilotos se van a poder marcar la diferencia entre ellos. Mucho cuidado también con los límites de pista. Tuvimos hace unos breves instantes lo que había sido la primera transmisión de la FI2, ni más ni menos. Así que estamos al pendiente también de lo que van a hacer los pilotos en este escenario. Para la fecha número 9 que tendremos en esta F1 2026. Franco Martínez Biasini es quien les está hablando en estos momentos, su relator de confianza, quien estará con ustedes durante toda esta temporada 2026 de la F1 y acompañándome siempre, como en todas y cada una de nuestras transmisiones en esta mítica noche invernal que tenemos aquí en Argentina, el pulpo Lucas Peñalba. ¿Cómo va, Franco? ¿Cómo va toda la gente acá en la cabina? Bueno, llegamos al circuito de Spielberg en Austria, la casa de Red Bull, una casa también para Max Verstappen, porque siempre vemos esa marea naranja, ¿no?, en las gradas del circuito austríaco. Un circuito, como bien decías vos, Franco, ¿no?, muy rápido, uno de los más cortos del calendario. No es el más corto, pero es uno de los más. Pero sí es donde se bajan más los tiempos. Hemos visto tiempos de hasta 1.3 en los eSport, 1.2 si no me equivoco también. Así que veremos qué nos tienen preparados nuestros pilotos para esta práctica. Recordamos, hoy es lunes de práctica, hoy veremos cómo se asientan en el circuito, cómo prueban gomas, cómo prueban ritmo de carrera, prueban ritmo de clasificación. Y prepararán todo. Es la antesala de lo que veremos el jueves en la clasificación y el próximo lunes en el Gran Premio Oficial. Efectivamente. Venimos de un Gran Premio de España, querido Lucas, para la fecha número 8 que tuvimos en este campeonato, donde tuvimos emociones al 1000%, te podría decir, porque tuvimos luchas por cualquier lado, tuvimos safety cars, tuvimos una batalla estratégica y también, obviamente, un duelo en las primeras posiciones que fue para el recuerdo. Debo decir que fue una de las peleas más emblemáticas que hemos tenido en esta corta historia que tiene la FI Sim Racing, pero de rica calidad. Un Gran Premio de España que se llevó finalmente Emilio Catorini y terminó en el segundo puesto con Ignacio del Río. No, creo que hay un problema con los puntos, me parece, porque estoy viendo 15 puntos para Catorini y 17 para del Río. No, después te explico muy bien. Ahí, muy bien detalle. Ahora después te explico muy bien lo que había pasado. Hay cosas que no están en mi memoria actualmente. Bueno, González, tercero. Cuarto lugar para Mateo Silano. Quinto Ducini. Sexto Legato Actis. Séptimo Damián de Federico. Octavo Riedel. Noveno Leguizamo. Décimo Serrailé. ¿Qué estoy viendo mal acá? Bueno, décimo primero Drago, perdón, décimo segundo Prario, décimo tercero Báez, décimo cuarto Gambale, décimo quinto Cayumán y después Álvarez, que no sumó, terminando décimo sexto, décimo séptimo fue un reserva y luego DNF de García, Broca y Spinelli. Efectivamente. Y te explico brevemente lo que estábamos viendo ahí con Catorini, por qué el ganador del Gran Premio tenía 15 puntos, pero el segundo clasificado de repente tenía 17, cuando normalmente, recordemos a nuestros queridos espectadores, acá el formato de puntaje es para la primera posición, para el ganador del Gran Premio justamente, serían 20 unidades que se le va a repartir hacia él. ¿Por qué 15 para Catorini? Porque tuvo una penalización. No logró contestar y confirmar su asistencia para el Gran Premio a tiempo, dentro del rango que se le permite. Recordemos que para los pilotos el grado de compromiso para esta liga, para esta comunidad es bastante estricta y por esa razón Catorini pierde esos 5 puntos que le habrían venido muy bien de cara a un campeonato que está el rojo vivo. Y por qué no, para hablarnos de este campeonato, hablar con el indicado. Estoy acá acompañándome con mi otro comentarista de gran esmero y un gran amigo. Estamos hablando de Marcos Andrada. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. Bueno, parece que tenemos algunos inconvenientes ahí con Marcos. Seguramente lo tendremos en unos instantes. No hay ningún inconveniente.
Continuando con lo que es esta pequeña previa antes de lo que va a ser la práctica oficial que tendremos, veremos qué es lo que termina sucediendo en esta antesala, en un gran premio que seguramente vamos a tener mucha lucha, vamos a tener duelos en pista, vamos a tener obviamente alguna que otra diferencia en el plano estratégico, ya lo hemos tenido en el año anterior, así que vamos para pista, me parece, Lucas. Exactamente, nos vamos para la pista, ya están en marcha las prácticas del Gran Premio de Austria y tenemos novedades porque estamos viendo ahora mismo en pantalla a un debutante, señoras y señores, nuevo piloto que asciende desde la F2 hacia la F1, estamos hablando de Lautaro Pereira, que suma sus primeros kilómetros en el monoplaza de Fórmula 1, ese monoplaza que recuerda mucho al de Juan Pablo Cabezas, con esos colores verde y negro. Sí, efectivamente. Parece que Mojarrita nunca se fue. Es algo muy lindo de ver, un muy lindo detalle que ahí nos presenta Lautaro Pereira. Esta vez con el número 2. Lo tendremos en su dorsal, en ese monoplaza negro y verde, efectivamente. Continuando con esta práctica, esta sesión de entrenamiento oficial que tiene la F1 en todos sus escenarios, en cada una de sus fechas. Ahí ya tenemos los primeros tiempos. Ignacio del Río con unos 7, bastante altos estos tiempos, seguramente porque el circuito está bastante frío. Seguro con el pasar de las vueltas y también del tiempo volveremos a un rendimiento mucho más elevado. Primero por ahora es Ignacio del Río, el líder del campeonato ni más ni menos. Segundo es Juan Pedro Broca, siempre presente en las primeras posiciones. Lo mismo para un Santiago González que vuelve a pisar fuerte después de una gran carrera que tuvimos en España, Lucas. Un Santiago González que siempre está ahí, ¿no? Parece que está a la expectativa de lo que puede pasar entre los 2 o 3 primeros. Veremos cómo le va en este Gran Premio de Austria. Un Gran Premio de Austria donde es más importante mantenerse que ser rápido. Obviamente si podés ser las dos mucho mejor. Pero donde vos bien lo decías, ¿no? Los límites de pista van a ser un personaje importante que van a aparecer en escena. Luego tenemos el tema del caos que genera el Gran Premio del país, el austríaco, en el circuito de Spielberg, porque siempre pasa algo acá, siempre hay un girar, siempre hay una bandera roja. La curva número 4, que es donde vemos que va a transitar la hora justamente Santiago González, esta de acá, el punto de frenada principal, podríamos decir, del Gran Premio, es muy complicada. Por ahí uno se va de largo y se terminó llevando a media parrilla después. Sí, efectivamente. Bueno, continuando con esta práctica, ya han pasado unos 5 minutos desde el inicio de esta sesión de entrenamientos libres y a ver si ya lo podemos contar con él. A ver, Marcos, ¿te escuchamos, Marcos Andrada? Bueno, ahora sí, buenas noches. ¿Cómo anda, equipo? ¿Ahí sí me escuchan? Sí, 10-4. Bueno, no sabemos qué pasó, estas cosas raras que tiene la transmisión, el internet, vaya a saber uno qué sucede. Pero bueno, buenas noches a todos, también a la audiencia. Un placer estar nuevamente con una transmisión de la F1 Sim Racing en este circuito desafiante, técnico, en uno de esos circuitos como los solemos llamar ratoneros, ¿no? Pero no porque tener las paredes cercas, sino por lo chiquito que es y por lo desafiante. Creo que los pilotos acá en esta práctica van a tener que buscar dónde encarar las curvas, dónde acelerar, dónde frenar. Tenemos muchos desniveles también, muchas subidas, bajadas, así que desafiante para todos los pilotos. Bueno, ahí lo vemos a Drago, ¿no? A Fernando Drago. En la liga y contra Drago en la curva número 5 de este circuito. Recordemos que este escenario tiene 10 curvas, siendo la gran mayoría de estas a la derecha. Recordemos también, Frank, que en la sesión de práctica de FI los daños están desactivados para que no haya abandonos fuertes y los pilotos puedan correr todas las vueltas que necesitan para adaptarse al circuito. Bueno, llegó Prario, que ya estaba en la partida, pero parece que se había salido. Maxi, que se va largo, va a cerrar su vuelta. Tiempo alto por ahora, 1.7 lo más bajo que tiene Ignacio del Río. Sí, también le comentamos a nuestra querida audiencia que antes del inicio de esta transmisión estuvimos charlando entre nosotros los periodistas para ver qué tiempos podríamos llegar a tomar como referencia, si podríamos llegar al 1.3, 1.4. Vos, Lucas, me habías contado que para los eSports habían logrado la marca del 1.2, así que muy probablemente no lleguemos a esa situación. Recordemos que los eSports son los mejores pilotos del mundo en
escenario, en este simulador, en este videojuego. Así que muy probablemente estaremos rondando el minuto 4 y medio sería la referencia para la clasificación que tendremos el día jueves. Marcos, querido colega, ¿por qué no me repasás cómo está siendo el campeonato, bien digo, de cara a este escenario, de cara a esta fecha número 9 del campeonato de la F1? Sí, me había quedado con ganas de comentarlo porque se había cortado ahí la transmisión, pero bueno, tenemos a el protagonista de esta temporada, creo que es Ignacio del Río, que está liderando este campeonato 2026 con 135 puntos, seguido de un Damián, el desaforado de Federico, con 106, que ya pasó la línea de los 100. Están cerca, creo que están a una carrera y del Río puede llegar a tener una carrera complicada y de Federico lograr un buen resultado, puede pasar a la punta, así que no está nada asegurado. El Fede Ducini, que está con 94 puntos ocupando la tercera posición. Emilio Catorini, ganador de las últimas 2 carreras. Interesante el trabajo que viene haciendo Emilio. En la cuarta sube y tiene 88 puntos. Juan Pedro Broca, otro de los debutantes, con 81, y el actual campeón Mateo Silano está con 74 puntos ocupando la sexta posición. Lo sigue Santiago González, Valentín Prario, en la novena el Gato Actis y en la décima Matías Sarrailé, otro de los debutantes que ya alcanzó el top 10. Efectivamente. Bueno, ahí estábamos repasando lo que es la tabla del campeonato, sobre todo los primeros 10 lugares, obviamente estando a vísperas de lo que va a ser el formato de definición, Lucas, porque obviamente tenemos que contarles a nuestros queridos espectadores que, a diferencia del campeonato de la vida real o de otras ligas, por así decirlo, la F1 se tuvo que modernizar. ¡Epa, Jorgito! Curva número 4 quedó completamente de espaldas. Va a tener que hacer una maniobra de media vuelta. Descalificado. ¡No! Porque fue para atrás. Sí. Difícil para Jorge. Bueno, ¿podrá permanecer en pista? No, ya está fuera, está fuera. Perdido el lunes para él. Qué lástima. Pobre. Sí, una verdadera pena para Jorge Cayumán, quien ya no va a poder continuar en esta sesión de práctica libre, aquí oficial de la F1, y sobre todo quedando ni más ni menos que más de 50 minutos para que termine la sesión. Verdaderamente es una pena para él, porque le vienen bien a cada uno de los pilotos tener mucha toma de contacto, tener kilometraje, tener un poco de experiencia de cómo rinde el monoplaza en distintas situaciones, ya sea con el auto más cargado de combustible, con un neumático distinto, tal vez para hacer algún simulacro de clasificación por el final de la sesión. Son distintas cosas que puede llegar a hacer el piloto para mejorar su rendimiento en pista. Como me preguntabas vos antes, Fran, cómo es el tema de la etapa definitoria, ¿no?, en el campeonato. Recordemos que... cuidado, Drago, que otra vez en esa misma curva está teniendo problemas ahí al Pela. Recordamos que a partir de las últimas 5 fechas del campeonato, el campeonato justamente, valga la redundancia, se reinicia a 0. ¿Qué pasa acá para los que no están entendiendo? Si te gusta el automovilismo nacional, si te gusta el TC, esto sería una especie de Copa de Oro, podríamos llegar a decir, Copa de Oro, Copa de Plata. ¿Qué pasa acá? Las últimas 5 fechas se reinicia el campeonato para todos, pero aquellos que terminaron del top 10 para arriba pelearán por ver quién es el campeón de la F1 Racing. Es decir, el que terminó 10º en el campeonato regular puede llegar a ser campeón de la Fórmula de la F1 Racing, justamente de la F1, y del puesto 11 hacia abajo, el 11 incluido obviamente, pelearán por ver quién será el primer descendido de la categoría. Descenderá hacia la F2 y ocupará su lugar el futuro campeón de la F2 justamente. Así que prepárense porque se viene una etapa impresionante. Ahora lo más importante no es la punta del campeonato, que obviamente Ignacio del Río le sirve para demostrar su confianza y pelear el todo por el todo, pero lo importante es desde el puesto 13, digamos, hasta el 9, que pueden ser los más cambiantes. Siempre puede sumarse a alguien más desde atrás si tiene un buen momento en la carrera, pero lo importante es eso, ver cómo, del campeonato hablo, no hablo de la carrera, ver cómo lo van sumando puntos para o salir de la zona de descenso o mantenerse en la zona de campeonato. Sí, efectivamente, esas posiciones que estén rondando ese limbo, por así decirlo, esa zona sinuosa y de peligro,
porque hay algunos pilotos que van a querer ahorrarse los nervios y esa etapa complicada que es estar disputando por un descenso o para evitarlo justamente, y otro que va a querer estar más arriba, que seguramente son pilotos nuevos, recién llegados, que han hecho sus debuts dentro de la F1 durante la propia temporada en vez de empezar en aquella primera jornada en Australia como el resto de los concursantes. Así que tienen esa oportunidad para demostrar lo que valen y también tener una forma de luchar por este campeonato de la F1. Señoras y señores, sí. Tengo acá el dato oficial que antes hablábamos, y es el tiempo el más rápido de Austria, ¿no? Estamos hablando del tiempo del reloj. Es de 1.4083. Yo dije, me parecía muy bajo lo que estaba diciendo 1.2, lo corregí, efectivamente es 1.4083. O sea, me parece que los tiempos que estamos empezando a ver del Río, obviamente los van a bajar, pero creo que llegaremos al 1.5 como más bajo, y me parece muchísimo. Recordemos que en la FI siempre solemos estar 1,5 segundos, 2 arriba de los tiempos de pilotos profesionales. Sí, efectivamente. Bueno, lo mejor lo tiene justamente Ignacio del Río, 1.7.288 para él. Muy de cerca está siguiéndolo Santiago González con 1.7.336. Y tercero Broca con 1.7.9. Después, a partir de Baez, justamente este piloto que estamos viendo en pantalla, con el auto de color celeste, está todavía tratando de romper la barrera del minuto 8. Señoras y señores, ya tenemos 46 minutos restantes que nos quedan para esta sesión de práctica. Ya primero Ignacio del Río y con la descalificación lamentablemente de Jorge Cayumán. Fíjate, Fran, qué interesante esto que nos contaba Lucas de la competencia, cómo se va a dividir en esta segunda parte del campeonato, que tenemos a partir del puesto número 8, que lo ocupa Valentín Prario. Valentín está con 54 puntos, el Gato Actis con 49, Sarrailé con 48. Con 48 también, ocupando y compartiendo la 10ª y la 11ª posición, está Bernardo Spinelli, Riedel con 44, Leguizamo con 33 y Drago con 28 y Baez recién con 20. Creo que todos esos pilotos tienen chances todavía matemáticas de poder alcanzar para competir con el campeonato. O sea que esta etapa del torneo se pone más que interesante porque los pilotos tienen la chance de todavía ir a pelear, no sé si por el campeonato, pero sí por permanecer en la lucha interesante, ¿no? En ese top 10 tan preciado que los va a poner como en una categoría de elite para esta competencia. Sí, muy bien graficado justamente en ese momento. Complicado ahí Santiago Báez, llegando a la curva número 6, que ha estado a mal traer a más de un piloto en la sesión anterior. Estamos hablando de la FI2, muy complicada la que hemos tenido. Lucas estuvo presente en aquella transmisión junto con Tomás Guillaume. Le mandamos un querido saludo a nuestro colega de la otra categoría, pero también que forma parte de esta increíble comunidad, al igual que todos nuestros queridos espectadores. Que, hablando de eso, estuve notando un poquito las redes sociales, estuve mirando un poquito, y estamos a nada de llegar a los 1.300 seguidores en Instagram. Lindo numerito, ¿por qué no lo podemos llegar a cumplir cuando termine esta transmisión? Nada, la dejo picando para nuestros queridos espectadores. Que no nos siga, que nos siga. Sí, el que no nos está siguiendo y quiere también estar al pendiente de esta increíble comunidad que siempre está creciendo y también forme parte de ella, vaya a seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encontramos en Instagram y en TikTok también como @fi.simracing, fi.simracing. También nos van a encontrar en YouTube, en Twitch y también en Kick. En todas las plataformas estamos haciendo la transmisión en simultáneo en todas estas plataformas de streaming. Y obviamente cada una de estas transmisiones, cada uno de estos escenarios va a estar en diferido en YouTube para que puedan rever cada una de nuestras entregas, cada uno de nuestros increíbles grandes premios, como puede ser el de España, que venimos desde hace unas pocas semanas. ¿Sabes qué es lo lindo? ¿Saben en realidad qué es lo lindo de Austria? Lo que más me gusta a mí, sobre todo en clasificación. A ver. Que no terminas de ver la vuelta de un piloto que ya tenés a 3 o 4 que ya están dando vuelta. Y cuando volviste a ellos, el piloto anterior ya está en una nueva vuelta.
sea, es tan corto este circuito, es tan rápido que se hace la vuelta, que no llegás a verlos a todos bien, tenés que estar muy atento y eso está buenísimo. Sí, y después te digo la contra. Bueno, En los límites de pista. bueno. Sí, claro. El tráfico, también el tráfico se hace una vuelta muy corta y además los tiempos están ajustados, ¿no? Bueno, ahí lo vemos a Juan Pedro Broca bajando el minuto 7, es el primero que se mete en el minuto 6. Para hacer una práctica número 1, estamos con el tiempo de referencia que hablábamos del 1.4, estábamos bastante cerca. Recién los pilotos están adaptándose al circuito, buscando el setup, viendo a ver qué neumático funciona. No sé con qué neumático lo hizo el Colo, pero bueno, interesante el momento de esta práctica. Bueno, salió con los rojos, claro, a marcar el tiempo de una. Sí, efectivamente. ¿Cómo es el tema de los neumáticos, Fran? Vos que lo estuviste notando un poquito, los consume bastante Austria, ¿no? Sí, el neumático más gastado fue el delantero izquierdo, sorprendentemente, porque normalmente tenés frenada bastante fuerte, como es el caso de la curva número 1, la curva número 4 en este caso, la llegada a la curva número 5, que es donde está transitando Fernando Drago y donde tuvo más de algún desperfecto ya en esta sesión. Esa frenada fuerte uno pensaría, cuidado con la tracción, con la salida de ellas y con el neumático trasero, pero es después esta, justo. Gracias por el ejemplo, querido Fernando Drago, nos quedó perfecto. Debido al subviraje que tienen estas dos curvas entrelazadas de izquierdas y después este tercer sector que es la muerte para el delantero izquierdo, esos dos compuestos son los que más se gastan, así que mucho cuidado con la degradación. Me interesa ver también qué eligen los pilotos para configuración de setup, si van más para apuntarle a las rectas o a la velocidad y la tracción en curva, ir bien pisados o depende, creo, cómo se sienta cómodo cada piloto, porque es un circuito que combina un poco carga baja, carga alta, según un poco cómo se sienta cómodo cada uno. Bueno, y acá Pereira, el debutante, ¿no? Un piloto nuevo tenemos acá que ascendió de la F2. Sí, efectivamente, Lautaro Pereira, piloto ascendido que tenía una marca perfecta de asistencia en la categoría semillera que tiene la FI Sim Racing, que ahora está suplantando el asiento que ha dejado libre nuestro querido talibán Rafael Tonelli, también conocido como el navideño. Ojalá le vaya bien en su próximo camino. Ahí a Drago. Va. Otro Está que se complicado. mandó. Sí, No, ya. Justo Fíjate pelados que tenían que serlo y no queremos que también sea otro talibán, ¿viste? No, que no se repita la fórmula. Bueno, interesante lo que le estaba pasando ahí porque vemos que sufren los neumáticos traseros también, con las frenadas y también con la tracción, ¿no? Es un circuito que se frena bastante brusco y también se tracciona. Si los pilotos bloquean mucho, sobrecalientan y después pierden tracción. Bueno, ahí los vemos a Del Río, ¿no? Despistándose. Creo que esto va a ser una característica hasta que los pilotos encuentren como el timing de cada vuelta, la entrada a la curva. ¿Viste cuando los pilotos practican con los ojos cerrados el mapa del circuito? Bueno, es un poco esa adaptación que a medida que vaya transcurriendo el fin de semana van a ir mejorando los tiempos seguramente. Y ahí justamente veíamos a Santiago González mejorar su parcial. Otro piloto que se suma a la lista del minuto 6, 1.68.61 para Santiago González, con el auto 21 morado y café. Acá lo tenemos a Pereira también cerrando este giro. Llega a 1.12.4, algo lejos de su parcial. Tenía un cronómetro mejor con 1.11. Así que otra vuelta que se va perdiendo. Mateo Silano complicado con el tránsito. Lo veíamos ahí en una situación bastante complicada con el piloto Gustavo Álvarez, que lo encontramos en el 10º lugar en esta tabla, con el auto naranja y blanco. Ahí lo tenemos al número 95. ¿Qué les parece el auto de Pereira, muchachos? Mirá, me hace acordar mucho de Juan Picabezas. No me parece de los más lindos, pero no digo que sea el más feo de las tres. Creo que hay peores opciones, pero me parece normal, lindo auto, no digo que sea feo. Sí, efectivamente, es uno de esos monoplazas que te da más por la nostalgia, por tener a un piloto como era Juan Pablo Mojarrita Cabezas, que siempre lo hemos tenido presente la temporada anterior en la FI1 y también en esta transición que hemos tenido a la 2026. Así que ataca más por la nostalgia. Mucho Marcos no me acuerdo el nombre del equipo, Invicta, puede ser el equipo de Fórmula 2 que tiene esos colores. Lleva
El Kick Sauber, ¿no? Del año pasado, que también, sí, del sí. piloto. A mí me suena más en Fórmula 2 sería el Lights, el que tenía anteriormente Joshua Durksen. Bueno, Para mí, rapidito se fulero. fue Mateo Cirano a los boxes. Para mí medio fulero el diseño. La verdad que si hubiese copiado uno un poquito más lindo. Te hubiese ido por otro lado, ¿eh? Bueno, a día de hoy no contamos con un auto completamente celeste como teníamos. ¡Oh! ¡Uy! ¡Qué golpazo! Desaforado, muchacho. Uy, ¿qué te hizo el carpete? No, bueno, el desaforado haciendo de las suyas nuevamente acá en esta sesión de práctica, siempre presente también de Federico, Y va con el demostrando DRS de activado, ¿no? No lo Sí, para. sí, sí. Él quiere ir a fondo. Da igual si el auto esté apuntándole a una pared o a la curva. Perdón, muchachos, podríamos, no sé quién puede estar, pero podríamos traer con nosotros a Lautaro Pereira, ¿no? Para que se presente un poquito acá en la F1. Sí, por supuesto. Aprovechando que ahora mismo está en la calle de boxes, le damos una cálida bienvenida al nuevo integrante que tenemos en la F1. Estamos hablando de Lautaro Pereira. Lauti, bienvenido al F1. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Franquito? Gracias, chicos, gracias por la bienvenida. Bueno, acá, me siento en casa, me siento igual, te juro que me siento igual. Siempre cálido, no te olvidas yo, la locura. Contame, Bueno, por ahora, ¿cómo están siendo tus sensaciones en estas primeras tomas de contacto? La verdad, la pista se siente bien, el auto muy bien, me estoy adaptando un poquito, hay un poquito más de mecánica acá, pero la verdad que se siente muy lindo y bueno, como la categoría máxima también no tiene ese sabor algo un poquito más, no es prestigio la F2, pues la verdad que me encantó esa sensación de carrera, pero la F1 tiene como un poco más de nivel, ¿viste? Te obliga a concentrarte al 100%, no hay otra. bueno, bienvenido Pereira a la FI. ¿Estás contento? ¿Qué sensación te da el hecho de haber ascendido? Porque hay muchos pilotos también que les gustaría subir. ¿Cómo te sentís con esta posibilidad? Hola Lucas, un placer, pa. La verdad que me siento muy bendecido de que me hayan elegido a mí, porque sé que había muchísima más competencia. Sinceramente hay muchachos en el F2 que ya podrían estar tranquilamente peleando acá el campeonato. Eh, pero bueno, por algo se me dio. Creo que así como la vida hay que tomarlo. Las decisiones no hay que dejarlas para después, se toman en el momento y bueno, creo que decidí con el corazón más que con la cabeza porque con ganas de seguir corriendo acá, por más que la F2 me haya dado una muy buena sensación, creo que esto era lo que yo estaba esperando. Excelente, ¿te ves con chances? Me siento el rookie, no te voy a mentir, pero sí, me veo con chances. Estuve practicando un poquito y la verdad que la pista me gusta, me sienta bien. Espero no mufarme y salir a hacer un mejor tiempo ahora. Quédate tranquilo que para eso estamos nosotros. Bueno, te dejamos competir tranquilo. Éxitos y bueno, que se disfrute. Gracias chicos, de verdad. Un saludo para toda la cabina y un placer estar acá con todos los compañeros y con ustedes, haciendo lo posible para pelear en la vida. Gracias, de verdad. Dale. No, gracias a vos también por formar parte de esta increíble comunidad. Bueno, te dejamos libre y a disfrutar y a girar. Subir al auto nomás. Gracias chicos. Dale, nos vemos. Ahí teníamos la palabra de Lautaro Pereira, el recién integrado y nuevo piloto flamante que hemos tenido acá dentro de la parrilla de salida para esta FI1, recién incorporándose en esta fecha número 9. Ya aparecen algunos de los integrantes de la FI2, aparece también el querido piloto Marco Jiménez que dice bancando como siempre en la FI. Y obviamente apoyando a uno de sus colegas, obviamente a Lautaro Pereira, como también el caso de Matías Arrailé, el de Santiago Báez, que ya también son otros pilotos ascendidos de la F2. Uno de mis pilotos favoritos de la F2, ¿no? Marco Jiménez, lo es muy querido, ¿no? Le tengo muy alta estima, me gusta mucho como piloto y me gusta que es el Riedel, yo lo apodé hoy el Riedel de la F2, ¿no? Piloto consistente, que siempre está ahí sumando puntos.
Riedel el año pasado terminó cuarto del campeonato sin haber sumado nunca un podio o una victoria. Y bueno, Jiménez creo que tiene podios en la F2 y está ahí en el campeonato en un buen lugar, cuarto si no me equivoco se encuentra. Y siempre en consistencia. Bueno, de Federico 1.6652 rompe el tiempo que tenía Juan Pedro Broca. Está bien que Broca lo hizo con medios, que Federico ahora lo hace con blandos. Sí, ya estamos adentrándonos a lo que va a ser la barrera del 1.6 medios. Hay que tener mucho cuidado con lo que va a llegar a ser esta sesión de práctica. Acá lo tenemos a Mateo Silano con neumático medio para él. Llegando a lo que es la recta, la curva número 2 y 3 que se hacen a fondo y llegando a la frenada fuerte de las 4. Problemas en la tracción justamente para el 95, el oriundo de azul que ya estuvo presente la familia dentro de la bandeja de comentarios. Otra vez complicado en la frenada de la 5. El auto se le cruzaba y levemente largo en la curva de la 6. Hay que practicar, Lucas, hay que tener un poquito más de toma de contacto, hay que rodar, hay que hacer varias vueltas. Para eso tenemos esta sesión, para eso los pilotos pueden practicar. Es una pista complicada que te exige bastante, mucha curva dentro de curvas rápidas, curvas lentas, saber gestionar la batería, saber gestionar las gomas, igual mejora 612 milésimas mejora y hace un tiempo 1.625 lejos, está a un segundo literalmente del tiempo de Federico. Pero a poquito Silano va a ir recuperando. Sabemos que estas prácticas él las usa más que nada para tener reconocimiento del circuito, para exigir el auto hasta el punto que falle y justamente preparar todo para el escenario principal, que sería la sesión de jueves. Efectivamente. Acá otra vez el desaforado haciendo de las suyas, con un neumático blando ya medianamente gastado. Complicada en la salida de la curva número 4. Este es Santiago Báez en el octavo lugar con 1 minuto 8.017 para él. Otro de los integrantes que tenemos de la categoría semillera, hablamos de la FI2. Estamos ya rondando la media hora de sesión y en una práctica que ha dejado bastantes inquietudes con los límites de pista, Marcos. Sí, me parece que justo iba a hacer referencia a eso, porque los pilotos los veo que están como exigiéndose y está siendo difícil encontrar el punto justo de frenada. Lo veo a la mayoría pasados, entrar a las curvas y pocos metiendo una vuelta redonda. Para la evolución de la pista y del fin de semana creo que va a ser el desafío más grande empezar a hacer esas vueltas completas. Creo que uno de los que mejor aprovecha las prácticas es Mateo, porque fíjate que él siempre en las prácticas apunta a los stints largos, al ritmo de carrera, a tratar de girar y girar para encontrarle el secreto a la pista. Fíjate que en la carrera anterior fue uno de los que más posiciones fue ganando, largó bastante atrás. Así que, bueno, cada piloto con su práctica, ¿no? Un poco cada uno con sus detalles. Pero los límites de pista van a ser el desafío de este fin de semana, meter el auto en una buena vuelta en la cual puedan redondear un buen tiempo. Sí, efectivamente. Lucas, normalmente hacemos las predicciones muy más a la tarde en cuanto estamos empezando lo que es el Gran Premio en sí, la carrera principal, pero también podemos hacer una pequeña predicción para nosotros, entre nosotros tres, para lo que va a ser el día jueves. También, por supuesto, queridos integrantes, queridos espectadores, pueden formar parte de esta pequeña actividad, pequeño juego que tenemos entre nosotros aquí en la cabina, para tirar nuestra predicción para ver quién creen que va a ser la pole position el día jueves. Es muy temprano, recién estamos viendo los primeros tiempos. ¿Viste como La Torre cuando al Viñolo le hace el juego de qué jugadores jugaron en ambos equipos? Bueno, esto es lo mismo, ¿no? Es como que es muy temprano, hay que dejar que corra el tiempo y ver cómo va. Si me querés tirar ya una por tirar, yo creo que podría estar muy bien Ignacio del Río, ¿no? Volver a esa pole position, al igual que creo que la consiguió, en España, y ver si puede llevarse la victoria nuevamente en el día lunes.
Bueno, es un gran nombre para tener en cuenta Ignacio del Río, ya lo hemos visto bastante consistente, donde las vueltas le han salido con bastante facilidad para el piloto, ya lograba estar en las primeras vueltas de cambio, en los primeros minutos de la sesión ya con un cronómetro bastante importante, así que sí, es un nombre a tener en consideración. Yo te pondría una ficha también en Juan Pedro Broca, ahora está en el segundo lugar con 1.6.789. Que le han caído bien circuitos de alta velocidad, tal es el caso ni más ni menos que el Gran Premio de Canadá, donde logró su primera victoria dentro de la F1, así que también podemos ponerle al Colorado de Tandil una fichita para él. Yo me animo a decir que lo veo bien plantado a Santiago González. Creo que viene haciendo un trabajo a lo largo de las carreras anteriores bastante intermitente, pero tiene como muestras y señales de que va a ser uno de los pilotos más competitivos de cara a la segunda parte de la temporada. Así que le voy a poner una ficha en esta carrera a González, ya que Emilio Catorini no está presente. Así que bueno, vamos por González. Bueno, también otro nombre, Santiago González, que estuvo complicada en las primeras citas que hemos tenido en lo que habría sido la gira asiática y después norteamericana, con los grandes premios de Canadá, efectivamente, y recién cuando estamos empezando lo que es la gira europea, con el Gran Premio de España sobre todo, volviendo a tener un gran rendimiento, una gran sintonía y también demostrándolo así en los resultados. Ahora mismo le encontramos a Damián de Federico, rompe nuevamente los cronos, 1.6.402 para el desaforado. Bueno. Cerrar la curva está bien, perdón, Lucas, pero viste, cerrar la última curva, entrar bien en la última curva, me parece que es una clave. Lo malo de Federico en prácticas es que va demasiado al límite y eso creo que le juega en contra para lo que es el día jueves. Recordamos que prácticas es 100 años y por lo que estoy viendo yo es con los límites de pista bajos, ¿no? Porque se han salido muchos, no veo tantas banderas rojas como vi en la F2. Ese es el único problema de Federico, que en las prácticas siempre vuela, pero después en quali siempre pasa algo, ¿no? Ya sea que rompe en plena Q1 o después no puede hacer bien los tiempos porque se le anulan. Ese es el único problema que tiene el desaforado, que tiene que practicar como si realmente fuera un día jueves. Bueno, es decir que el problema del desaforado es que es desaforado. Y sí, es la forma de decirlo. También es fuerte golpe para Mateo Silano. Menos mal que los daños están desactivados debido a que es una sesión de práctica complicada en la salida de la curva número 6. Sabíamos que el auto se podía ir. Parece que el auto está bastante suelto de atrás para el 95. De lo que pudimos llegar a ver es que se le había ido de detrás. Trata de corregirlo. El auto tiene una sorprendente carga aerodinámica que lo logra controlar el auto, pero debido a eso es una sobrecorrección lo que le genera el 95. Le hace ese snap, como conocemos nosotros, esa vuelta de tracción, y ahí lo encontrábamos en las paredes al auto de Mateo Silano. Quiero hacer un paréntesis porque llega novedad de último segundo. Parece ser que por decisiones administrativas ya se estaría definiendo el actual campeón de la F1 y sería para Mateo Silano. Lo estoy leyendo acá en Twitter, ahora se los chequeo. ¿Cómo? Epa, información de último momento. Bueno, a lo Florencia Peña. Claro, exactamente. Bueno. No, yo quería hacer referencia justamente a algo que hablábamos de la pista y también vincularlo con las ayudas. Bueno, mientras González, ahí lo tenemos, ¿ves? Al contrario de la Mufa, le tiramos buena onda, hizo el mejor tiempo de la práctica de momento. Pero bueno, algo interesante que planteaba también Lucas y que hablábamos del desaforado, es que es como una especie de ayuda no tener daños en el auto. Y recordemos que luego en la clasificación, tanto como en la carrera, los pilotos no tienen ningún tipo de ayuda, tanto en el manejo como respecto a los daños. Entonces eso lo recordamos siempre, es un tema que nos gusta charlar, porque los pilotos afrontan un desafío de prácticamente perfección, y sobre todo con los límites, las sanciones son muy similares a la vida real.
y Sí, cámara. vamos a repasar un poquito brevemente cómo es la situación para cada uno de los pilotos, cada uno de los integrantes que tiene el grupo de la comunidad de la FI Sim Racing, tanto FI 1 como FI 2. Las ayudas permitidas, sí, cero, absoluto. No vas a contar con ninguna ayuda en el control de tracción, tampoco en el sistema de manejo, la administración de la batería o del combustible, la activación o desactivación de la trasera móvil, también conocida como DRS, alguna línea de trazada, tal vez únicamente para curvas, no, completamente desactivado. Y después, lo que me parece un detalle clave para mencionar, la cámara que pueden utilizar los pilotos para correr en cada una de las pruebas es obligatoriamente la del cockpit, la del asiento del piloto, la misma que tiene un auto de la vida real, justamente la que veíamos justamente por unos instantes aquí. Ellos, bueno, no es exactamente. Ellos están en la piel del piloto, literalmente están adentro del cockpit, volanteando cuando se van los autos, tratando de entrar bien en la curva, por eso a veces vemos que se van de largo y es porque no perciben frenado, el hecho de no tener la trazada dinámica también hace que tengas que buscar referencias y el hecho de tener la cámara cockpit hace que a veces no veas esas referencias. Efectivamente, hay veces que las curvas se vuelven completamente ciegas y donde tenés que empezar a utilizar la intuición, la memoria muscular o incluso referencias completamente fuera de lo que es dentro del circuito y empezar a utilizar sombras, árboles, panfletos publicitarios en algunos casos. Son esas pequeñas cosas que pueden llegar a marcar la diferencia verdaderamente. Y los desniveles, ¿no? Lo que mencionábamos un poco al principio, un circuito que tiene curvas entrada, curvas y frenadas bruscas en bajada, después sale a una subida. Acá, por ejemplo, es una curva prácticamente que se hace cerrada y bastante como a ciegas, que empezás a trepar, cambios de también como una especie de peralte, ¿no? que tiene el circuito. Así que bueno, variantes que los pilotos tienen que, esto de encontrarle el timing para salir bien pisado, para frenar bien, para no bloquear, no sobrecalentar los neumáticos. Bueno, todo lo que vemos en las prácticas, que los pilotos luego lo aplican todo en la quali para ver en qué posición salen en la carrera. Es lo más parecido que tiene la Fórmula 1, y bueno, en este caso la FI, al circuito de Balcarce, con subidas y bajadas. Es lo más parecido. Sí, de hecho sí. Un circuito bastante rápido, donde tenés alguna que otra frenada fuerte, donde las curvas son medianamente ciegas, donde la tracción es vital, donde también el agarre mecánico tiene algún efecto en ayuda, una ventaja para el resto de los pilotos. Y también, por supuesto, la carga aerodinámica en el momento que querés que aparezca. Porque todo bien con la carga aerodinámica, pero hay veces que te puede llegar a perjudicar cuando son curvas de media tirando a baja velocidades, como el caso de esta justamente. Esta curva número 5 es complicada porque es en bajada. El piano del interior es bastante permisivo, podés subirte un poco a él. La contraparte de esto es que una vez te subís, la carga aerodinámica, baja completamente a cero, el auto empieza a suspirar, tratás de evitar la leca que aparece justamente en la salida de esta. Entonces hay que jugar un poquito con lo que me gusta llamar la distribución de pesos. Que el auto pase de un giro a la izquierda y luego a uno de derechas, que sea con una transición bastante fluida, sin precedentes, sin ninguna complicación. Lo mismo también con las frenadas y las aceleraciones, que el auto no esté coleteando desde la nariz hacia la cola, que esté en una transición completamente estable, que el auto sea verdaderamente un Scalextric. A nivel técnico, yo creo que también los pilotos, cuando van evolucionando en este circuito, se empiezan a volver como tan corta la vuelta que es como también hay que controlar la ansiedad, porque te da ganas de, por ejemplo, en carrera, de superar autos que tenés cerca y que si no aprovechás los sectores que son de sobrepaso, es muy fácil desgastar los neumáticos y empezar a perder tiempo y arruinar un poco las posibilidades que tenés. Así que creo que vuelve a aparecer esta palabra que nos gusta buscar durante los fines de semana, medio que caracteriza el circuito. Vuelve a aparecer, creo, Fran, no sé si coincidís, la palabra equilibrio. Sí,
Por supuesto, el 100% completamente de acuerdo con vos. Verdaderamente, encontrar un equilibrio en la puesta a punto, un equilibrio en la distribución de peso, un equilibrio también en la carga aerodinámica. Son un montón de cuestiones que el piloto en su cabeza debe tener en cuenta, no solamente para esta sesión de práctica, sino también para una clasificación que va a ser de las más apretadas que tendremos en todo este calendario 2026. Obviamente por tener un circuito tan angosto, tan corto en la duración de la vuelta. Estamos hablando de la vuelta más corta que tiene todo el calendario de la FI1. Así que muy probablemente estemos hablando de milésimas, como lo estamos viendo justamente ahora mismo, entre González y De Federico, 1.6391 y 1.6402. También te obliga porque al ser muy poca la mejora de tiempo que hay, podés flanquear, podés hacer muy bien un poquito el punto que frenaste, no te digo una cuadra, no, medio milímetro atrás, eso te hace perder todo lo que venís ganando. Y te obliga a estar muy atento, a no pisar la grava, a no ser velocidad, a saber mejorar la vuelta. Sí, por supuesto, ya me ha tocado vivirlo en carne propia en la sesión de F2, justamente, así que más creo que yo soy una de las personas a tener en consideración cuando me dicen que hay que tener un equilibrio y también hay que tener un nivel de detallismo de 1000 puntos como para tener una estrella Michelin en algún restaurante. A ese nivel de detalle hay que llegar. Sí, paciencia. Ni te cuento. Paciencia porque miraba hoy una vuelta, trataba de tomar unas referencias de la vida real, ¿no? Miraba un poco de vueltas de simulación y también miraba un poco la vuelta de la pole de Lando Norris, que no sé si fue del año pasado o el anterior. Y cómo esto que estamos mencionando, Lando lo resume en una vuelta casi perfecta, creo que es 1 minuto 2 y algo, que ya le tenía como a cada curva la entrada, el piano, la salida, la pisada, la tracción perfecta. Es ese nivel de detalle creo que es el que empieza a marcar la diferencia. Y fíjate cómo, faltando 15 minutos para que termine esta práctica número 1, empezamos a ver pilotos más con vueltas redondas, ¿no? Con mejores tiempos, no yéndose tanto afuera, pisando quizás un poco la grava, pero no despistándose y encontrando el punto justo de tracción. Bueno, este equilibrio de que estamos hablando, y se empieza a volver un poco más interesante. Sí, justamente ahí lo vemos a Santiago Báez mejorar su vuelta, 1.7252 para él, que lo coloca en el segunda colocación ahora mismo en esta parrilla. Ahora empieza la vuelta de Federico, no, ya no empieza. Saltando. Se acaba de ir largo, sí, a lo Mario Kart, pasando por el elemento disuasorio que tiene esa curva número 1, bastante complicada también. Y acá lo tenemos a Ignacio del Río, llegando a la curva número 5. Si te subís demasiado al piano te vas a la grava, donde si no te subís estás perdiendo centímetros. Una de las más difíciles del circuito, ¿no? Junto con la del sector número 2, que son las dos hacia la izquierda, que me parecen las más difíciles. Esta también. Sí, las mellizas podemos empezar a denominarlas, Sí. porque parecen bastante similares en su dibujo, pero verdaderamente son complicadas. Esta sería la mayor porque hay que transitarla a una mayor velocidad, y esta sería la menor porque no es tan fuerte, no es tan abrasiva en cuanto al ángulo de giro. Entonces ahí tendríamos las mellizas apodadas acá para el segundo sector. Cuidado Juan Pedro Broca con los límites de pista. Otra Fuera vez totalmente. llegando complicado, fuera totalmente. La vuelta por ahora sigue válida. 1.600 para Juan Pedro Broca. Mirá cómo está el Colorado. Se fue Báez de la sesión, no sé qué habrá pasado, si tuvo algún problema, no creo que haya chocado, pero bueno, ahí se retiró de la sesión. Y acá otro complicado, Gustavo Álvarez. Ese auto naranja. Gustavo Álvarez, que está siendo bastante consistente. También uno de los pilotos que está luchando por meterse al top 10 y así ahorrarse la disputa por esas posiciones de descenso para lo que va a ser el final de esta temporada de la F1 2026.
Álvarez que tiene 16 puntos, Álvarez, Lucas. Sí, está complicado. En el inicio del campeonato veremos si puede seguir sumando. Yo me sigo plantando en él para el jueves, en Ignacio del Río, que estamos viendo ahora. Y es porque el tiempo que hizo Ignacio del Río lo hizo de forma limpia, sin salirse de los límites de pista. Los tiempos de Federico, creo que González tampoco, ojo con González también. Porque los tiempos, sobre todo de Federico y Broca, los vimos saliendo de los límites de pista. Y es algo que el jueves va a pagar y caro. Por ahora, zafan. El jueves vamos a ver qué pasa con eso. Sí, creo que... Sí, Marco. Paga más en esta práctica, me parece, un tiempo de vuelta redonda, haciéndolo dentro de los límites, que ganarse un tiempo simbólico, ¿no? Claro. Excediendo los límites, porque después va a ser difícil no encontrar los límites de manera real. Sí, muy probablemente. Bueno, acá lo tenemos a Ignacio del Río, terminando la vuelta con ese neumático medio. Ya tiene varias vueltas de uso de este compuesto. Termina la vuelta, 1.844 para él en este momento, haciendo lo que es seguramente un simulacro de carrera, revisando lo que es la degradación de ese compuesto medio, probando cómo se siente el auto, cómo son las sensaciones con el tanque bastante lleno de combustible. Así que todo esto tratando de antecederse y prepararse para lo que va a ser el Gran Premio de la próxima semana, justamente el mismo lunes, a las 22:30 horas de Argentina. Ya abandona ese neumático blando. Seguramente ponga un duro, que creo que no lo ha puesto hasta ahora en toda la sesión. Utilizó medio y blando. Y bueno, va a probar tandas largas, ¿no? En estos 12 o 13 minutos que quedan, a ver cómo está la degradación de un neumático duro, que seguramente veamos el día de la carrera. Ignacio del Río, como bien vos decía, Franco, haciendo pruebas de simulación de carrera, ¿no? Y hay que ver cómo será la estrategia óptima. No lo tenemos a Juanpi hoy con nosotros para que nos guíe un poquito sobre el tema de la estrategia. Bueno, González que se fue, por ahí tenemos la conexión. Calculo yo que será a 2 paradas. No sé, Fran, vos que estuviste corriendo un poquito, ¿qué ves? Pues te diría que la detención única no es una mala idea tampoco. ¿No? Es muy complicada de hacer, sobre todo con un neumático medio que se va a desgastar bastante, que muy probablemente si lo llegan a utilizar los pilotos en ese primer sprint lo van a sufrir y mucho. Así que no podríamos llegar a descartarlo, pero no tampoco podría ser lo ideal teniendo en cuenta los pilotos si son de tener un estilo de conducción bastante más abrasivo, bastante más agresivo también con el input al volante, con los cambios de direcciones, así que es para tener en consideración, sí, pero no creo que sea lo ideal para lo que va a ser este Gran Premio de Austria para el F1. Me gustaría ver, Lucas, si podemos... ¿cuántas vueltas tiene el neumático del Río en este momento? No sé si 3 vueltas nada más. Bueno, porque viene haciendo 1.6, 1.7, mirá, ahora 1.9. Creo que practicando ritmo de carrera viene con un buen ritmo. Va a ser un tiempo que si mantiene un neumático a lo largo de la carrera, esto que veníamos hablando, puede llegar a apuntar a una estrategia de una sola parada, lo que puede marcar la diferencia de un piloto que sepa cuidar los neumáticos a lo largo de la carrera y hacerlos durar y estirar los stints, y quizás eso casi siempre en esta competencia tenemos safety car y eso seguramente lo va a favorecer. Sí, totalmente. Ignacio del Río, que sabemos que sabe dar tandas largas también, lo ha demostrado en muchos grandes premios, no suele ser de tomar la idea del mecánico de vuelta 16 paro, no, suele estirarla lo más que puede hasta que las gomas están a punto de reventar y sigue sin perder ritmo. O sea, es un gran piloto en cuanto a la gestión de gomas, que sabemos que no tiene nada que ver con lo que pasa en la vida real o con otros juegos de sim racing. Aquí es mucho más irrealista, no es tan controlable por parte del piloto, no digo que no lo sea, simplemente que no tenés tanto control sobre eso. Y aún así Ignacio del Río es uno de los pilotos que mejor lo sabe hacer, así que concuerdo también con Marcos, está haciendo tiempos consistentes. 1.8, sí. 1.9 de vuelta. Sí, 1.9.
Está también una de las grandes diferencias con Broca, que creo que va más al estilo del desaforado, ¿no? Que es un piloto que se la juega, que tiene como destellos de velocidad, pero que le cuesta sostener un ritmo constante a lo largo de la carrera. Me parece que es como que le tiembla el pulso a la hora de las definiciones importantes. Pues puede llegar a ser una situación, pero también es las dos posturas que tienen ambos pilotos para afrontar la práctica libre. Porque tenemos el caso de Ignacio del Río, que se enfoca más en hacer estos simulacros de carrera y estar pensando en lo que va a ser la última entrega, la última función que va a tener este escenario de Austria. Y luego tenés la contraparte, por supuesto, que la acompañan tanto Juan Pedro Broca, este piloto que tenemos acá, el número 34, con la continuación también de Federico en cuanto a qué es la sesión más cercana que tendremos después de esto, la clasificación. Entonces me enfoco en clasificación, me enfoco en hacer las vueltas más rápidas posibles, el entender el auto con un compuesto completamente blando, con el combustible lo más vacío posible, cuando el auto esté lo más rápido durante toda esta fecha. Voy a entender cómo se comporta y a partir de ahí voy a poder predecir lo que va a ser su comportamiento un poco más lento, un poco más tranquilo en su conducción y también con un combustible más cargado. Me gustaría en algún momento, si Juan Pedro se queda con el mejor tiempo de esta práctica, hablar con él, ¿no? Un poco preguntarle cómo siente este circuito y ver un poco qué dicen los protagonistas de esto que venimos debatiendo nosotros en la cabina, pero bueno, ellos desde la pista tienen otra visión. Sí, por supuesto. Estaremos anotándolo a ver si logra pasar por el corralito de las entrevistas. Acá lo tenemos a un Matteo Silano, quinto lugar para él, 1.7.138. Primera toma de contacto que tiene con el neumático blando, ya está mejorando una décima en ese sector número 1, más no consigue el récord. Ahí otra vez complicado en la tracción, en la salida del curva número 4. Llegamos a la bajada de la 5. El número 95, que comenzó de mala forma este inicio de la temporada 2026 de la F1. El vigente campeón que recién empezando la sexta fecha encontró la forma, encontró la ventaja que le hacía falta en estas primeras fechas. Y ahora recién estamos empezando a notar a lo que es verdaderamente un Matteo Silano que está más consistente, que sabemos para qué está el vigente campeón y por eso está demostrando la fecha. Se le invalida la vuelta justamente llegando a la curva número 9. Un giro que no termina siendo para nada clave. Ahí termina abortando el número 95. Difícil que está porque creo que a Mateo le está costando encontrar temprano al circuito. Eso es lo que creo que está logrando mucho mejor Del Río. Por eso la consistencia, ¿no? Creo que Del Río le está sacando el timing a las distintas pistas mucho más rápido que los otros pilotos. Por eso la diferencia. Sí, efectivamente. Ahí lo tenemos a Gastón Actis, también mejorando sus parciales. Su primera toma de contacto con el neumático blando para el Gato de Balcarce. Ahí lo tenemos con ese monoplaza amarillo, blanco y negro. También lo apodamos la Avispa. La temporada 2025 de la F1. Hay que estar atentos, perdón, también con Matías Arrelé, que no lo nombramos mucho, creo que ni lo vimos en pantalla. Hasta hace mucho tiempo en box, por ahí tuvo algún problema. Pero ojo que puede ser otra de las opciones que no haya girado tanto. Sí, eso es cierto. Normalmente Sarrailé viene de menos a más en cada una de las fechas. Mientras tanto ahí están mejorando sus parciales Gastón Actis, pero debido a una salida de pista se le invalida este giro. Va a tener que hacer otro intento más. Y veremos si Matteo Silano ya está empezando una nueva vuelta cronometrada y tal vez si esta lo cumpla dentro de lo gris. A ver. Creo que vamos a llegar al minuto 5 en la clasificación. Muy optimista sería el minuto 4, pero creo que al minuto 5 vamos a llegar, muchachos. Bueno, ahí lo tenemos a Matteo Silano mejorando su cronómetro personal en el sector número 1. Ahí lo acompañamos desde su vista, desde el cockpit, llegando en segunda marcha y bloqueando levemente el neumático delantero derecho, justamente en la frenada de la 5. Nos afrontamos a la melliza mayor velocidad.
melliza menor ángulo de giro aquí. Mejorando levemente sus parciales. Utilizando también la batería justamente en estas últimas dos curvas. No hay mucha forma de recargar la energía, también va a ser vital a la hora de afrontar el Gran Premio. Termina la vuelta Matteo Silano, 1.7.012 para él, mejora una décima y logra récord en el último parcial para él, aún permanece en el quinto lugar. A un segundo de la punta, un poco lejos. Para este circuito que las diferencias generalmente son de décimas, estar a un segundo, muchachos, es una eternidad. Sí. Está perdiendo mucho en el segundo sector. Desde la curva número 5, tal vez es porque está frenando demasiado pronto y a muy baja velocidad. Y también en la parte de las mellizas, creo que se podría transitar de una mejor forma. Está complicado Silano en encontrar una vuelta estable. Porque viene muy bien, por ahí arranca bien el primer sector, la complica el segundo, o viene en el primero y en el segundo y lo complica el tercero. Le falta redondear una vuelta. Al que no está para nada complicado, al menos de tiempos, es este piloto, Juan Pedro Broca. Una leve salida en la curva número 4, nada de qué preocuparse. Continuamos con el giro, muchachos. Estamos a T-2 minutos para el final de esta sesión de práctica, que se ha pasado volando para mí. Hemos tenido bastantes cosas para tener en cuenta. La variable de la estrategia, también a la hora de afrontar esta sesión de entrenamientos libres, las posturas que tienen los pilotos, el caso de Ignacio del Río para tratar de hacer simulacros de carrera, o el caso obviamente de este piloto, el número 34, con simulacros de clasificación uno tras otro. Bueno, ahí muy pasado, Juan Pedro. Ahí, bueno, Sarrailé abandonó la sesión, no tenemos tiempo. Bueno, Báez, que en teoría había abandonado, sigue en pista, me parece. No sé si quedó en el pit, pero siguió girando. Habían anunciado que había dejado. Bueno, y un de Federico que no puede mejorar. Bueno. Perdimos un poco la conexión, faltando un minuto. Bueno, creo que es buen momento, como ya es una bandera a cuadros anticipada, ¿no? Sí, totalmente. Se cayó la conexión de bueno, podía llegar a pasar. Bueno, ha sido un placer. No hemos tenido la bandera de cuadros, se ha ondeado la bandera antes de tiempo. Una de las cosas que puede llegar a pasar en estas situaciones, pero no hay ningún inconveniente porque la práctica ya ha terminado para todos los pilotos. Finalmente el más rápido terminará siendo Juan Pedro Broca con su minuto 6.0, así que impresionante lo que hemos tenido en esta práctica libre, muchachos. Sí, linda práctica porque vimos un poco de todo y claramente queda en evidencia que este circuito les va a exigir a todos concentración al máximo para los límites de pista, porque en clasificación no va a perdonar, van a ser sancionados. Recordemos que en la clasificación vuelven los daños al vehículo si se van fuera de pista, si se van a la grava, si tocan un poquito el muro, si se rompe un alerón, las sanciones van a estar ahí, el auto va a rendir un poco menos, así que ahí empieza el desafío verdadero. Bueno, perfecto. Así que así es lo que hemos tenido de primeras sensaciones en este increíble escenario de Spielberg, en este circuito para el Gran Premio de Austria, ni más ni menos, para la fecha número 9 de la F1. Señoras y señores, muchísimas gracias para todas las personas que nos han estado mirando desde el comienzo de la transmisión hasta el final. Les agradecemos de corazón. Por supuesto, recuerden, día jueves a las 22:30 horas tendremos la clasificación para dictaminar el orden de la parrilla para el Gran Premio el próximo lunes. Así que nos volveremos a ver para ese día, o por qué no un poquito antes. Después de todo, siempre acá en la F1 nos gusta cerrar con una increíble frase que normalmente tenemos, y obviamente teniendo en cuenta que la próxima fecha será ni más ni menos que en la casa, en la cuna del automovilismo. Estamos hablando de Gran Bretaña para el circuito de Silverstone. Muchachos, es hora de irnos y nos volveremos a ver, querido Lucas, Cuando los motores, Marcos, vuelvan a rugir. Hasta el jueves.